Bueno, buenas tardes, que el Señor me los bendiga. Es un placer estar con ustedes un domingo más. Voy a pedir que abra su Biblia conmigo. Continuamos en el libro de los Romanos, capítulo 8, y la cosa se está poniendo buena. Bueno, ahorita van a ver. Es una gran bendición de verdad poder reunirnos como hermanos, como dice la Escritura en el Salmo 133, declarando que qué bueno y cuán hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, porque es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Nada más hermoso de verdad que estar en la casa del Señor, buscando escuchar dirección de Dios, buscando alimentar nuestras vidas día a día y buscando así la santidad. Y aparte de eso, una de las cosas más hermosas que hay en la iglesia es que está más difícil pecar, porque obviamente estando aquí no es igual que andar en el mundo. Solo damos gracias al Señor por estar con nosotros en esta tarde. Continuamos con nuestros capítulos, Dios mediante, a ver si los podemos cubrir ahora, y estaremos cubriendo el capítulo 8, versículo 12 hasta el 18. Así es de que sin más tardanza, nuestro título de esta tarde es Adoptados. Adoptados. Ok, abre su Biblia conmigo, Romanos 8, versículo, vamos a leer del 12 y luego levantamos en la pantalla en el 15 hasta el 18. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El 17 dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestarse. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el gran privilegio de poder abrir, Señor, tu palabra, Señor, y recibir vida por medio de ella, Señor. Y gracias, Señor, que nuestra fe crece por el oír tu palabra, Señor. Te pedimos que hables, Señor, a nuestras vidas, Señor, que continúes, Señor, recordándonos, Señor, y ayudándonos a vivir unas vidas santas, Señor. Te damos gracias, Señor, por este lugar, por el tiempo. Te damos gracias por las fuerzas que nos das de poder llegar aquí, Señor, y juntamente reunirnos, Señor, como hermanos, Señor, y someternos, Señor, a tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre santo de Jesús te pedimos que lo santifiques para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, continuamos con este capítulo. La palabra adoptados, en mi vida personal, cuando yo iba creciendo, yo crecí con mi abuelita, y una de las cosas que siempre escuchaba yo de uno de mis tíos cuando estaba pequeño, me decía que era adoptado. Y para mí en aquel tiempo, adoptado era como una ofensa. Un adoptado es alguien como, alguien que no recibe toda la herencia. Y nunca lo había visto de esta manera. Ahora, como Pablo usa la palabra adoptados como hijos de Dios, estaremos escudriñando un poquito más lo que significa. Porque hay ciertas cosas que nosotros ya como hijos de Dios hemos recibido. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido santificados y sellados para el día de redención por medio del Espíritu Santo. Pero como si eso fuera poco, aún hay más promesas. Por eso cuando iniciamos este capítulo, le dije que todo esto se mueve como una orquesta, donde va creciendo y creciendo y creciendo. Y es una gran bendición de verdad pasar ese tiempo en este capítulo,
Porque este capítulo trae una seguridad a los cristianos, a los hijos de Dios, y un ánimo que no se puede comparar a nada que recibamos de este lado del velo. Espero que como usted, como yo, reciba lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde, y ese ánimo que continuamente necesitamos, no nada más para nuestra seguridad cristiana, pero también para nuestra madurez espiritual. So necesitamos entender que cuando venimos a Jesús y lo proclamamos como nuestro Señor y Salvador, al seguirlo en obediencia en el acto de bautismo y en la santificación de nuestra vida, le digo, repito otra vez, hay algo más grande que pasa en nuestras vidas. Otra vez, como si eso no fuera suficiente. Y hay promesas de Dios que son más grandes que las que recibimos en este lado del velo. Y me pongo a pensar cuántas cosas nuestro Dios nos da día con día. El simple hecho de poder respirar, ¿no? es un gran milagro. Porque ¿dónde está su batería? ¿Qué es lo que está haciendo que su corazón esté pompeando? ¿Qué es lo que está pasando en usted? Dios tiene nuestra vida en la palma de su mano, y aún esa es una de tantas grandes bendiciones que ni siquiera nos podemos imaginar. Me viene a la mente la canción que dice que ¿quién le dice al mar, hasta aquí puedes llegar? Las grandes bendiciones del sol, de todo lo que vivimos día con día, es únicamente poquito. Es nada más, estamos rascando la superficie de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y es muy importante entender como hijos de Dios esto. Porque déjeme decirle, vamos a estar hablando un poquito de qué es la herencia, de lo que es ser adoptados en Cristo. ¿De cuál herencia estamos hablando? ¿Qué es lo que nos espera? Y es importante entenderlo, porque déjeme decirle que el entender lo que el Espíritu Santo nos habla a nosotros, así es que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Si no entendemos las grandes bendiciones que tenemos en el Señor, no únicamente aquí en la superficie, en este mundo, que son muchas, entonces nos podremos, o al no entender las bendiciones que siguen aún después de este mundo, entonces nos podemos desviar de lo que Dios quiere hablarnos y poder perdernos la eficaz y la verdad de la vida que encontramos en Cristo en el mundo venidero. ¿Qué quiero decir con eso? Que su relación con el Señor va a ser medida por las circunstancias en su vida. Por eso es importante entender qué significa el ser adoptados en Cristo en nosotros. Si solo vivimos en la mentalidad de que las promesas de Dios son para este mundo, repito lo mismo, y este tiempo, puede que nuestra vida y relación otra vez con Él sean condicional en el cumplimiento de sus peticiones a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Hay mucha gente que no entiende. Y a veces nosotros nos pasa, yo sé que cuando venimos al Señor somos babies en Cristo y entendemos lo que es básico, pero conforme vamos creciendo en la madurez del Señor tenemos que entender que las promesas de Dios para nosotros no únicamente son para esta tierra, y suficientes son, pero hay unas más todavía que nos esperan. Si perdemos nuestra vista de nuestra meta final, que es estar una eternidad en la presencia de Dios, delante de su gloria, entonces déjeme decirle que usted va a amar unos días más a Dios, otros días no, otros días sí, porque depende de las peticiones que Dios supla en nuestro corazón. Y es la razón por la cual mucha gente se desanima, es la razón por la cual mucha gente no viene a la iglesia, porque ya le oré a Dios y no me da lo que quiero. El problema es que obviamente estamos pidiendo algo que no es el tiempo de Dios, que está fuera de la voluntad de Dios. O simplemente la respuesta es no, y puedo relacionarlo con nuestros hijos. Si nuestros hijos nos piden, dulces para almorzar, para comer y para cenar, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Se imaginan? Un hombre va a andar botando por toda la casa, bouncing off the walls por todos lados. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Y quiénes somos nosotros para decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Si Romanos 8:28 es claro cuando nos dice que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme su propósito. A veces cuando no entendemos
las promesas que tenemos en el Señor, no únicamente para el reino venidero o para este mundo, pero para el reino venidero, nos podemos desviar de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque está aquí en lo horizontal y no en lo vertical. Y eso determina mucho nuestra relación con el Señor. Cuando nuestra relación con el Señor está vertical, entonces estamos teniendo nuestra mente y nuestros ojos siempre en el reino de los cielos. Eso quiere decir que lo que pase aquí no va a afectar nuestra relación con Dios. Vamos a caminar en victoria todo el tiempo y todos los días de nuestra vida, aunque seamos lastimados, aunque seamos pasados por prueba, aunque nos enfermemos y aún aunque se acabe la fiesta en este lado del velo. Nuestra relación con Dios no debe ser basada en las cosas que vemos horizontalmente, porque si no, entonces va usted a desanimar. No va a querer venir a la iglesia, no va a querer servir a Dios. ¿Por qué? Porque su vista está únicamente en las cosas horizontales, en las cosas que pasan en este mundo. Y es muy importante para su crecimiento espiritual, porque si no, otra vez va a ser su relación con Dios condicional. Y nuestra relación con Dios no debe ser condicional. Es la razón por la cual mucha gente, repito, no viene a la iglesia, no sirve a Dios. ¿Por qué? Porque el carro que ha pedido no se le ha dado, o porque la casa, o porque el banco no está dado para su casa, o qué sé yo. Tantas cosas y doctrinas que hay afuera que me da lástima decirlo, pero únicamente lastiman a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que le enseñan que usted es hijo de Dios y que tiene que andar manejando un carro del último modelo y que tiene que vivir en cierto vecindario y que tiene, y en fin, eso es mentira, porque en ninguna parte de la escritura yo puedo encontrar eso. Es mentira. Hay ciertas promesas que vienen, pero le digo, las cosas de aquí, dice el apóstol Pablo, las tengo por basura, porque eso es lo que es en este lado del velo. El valor comparando a lo que nos espera en la gloria de Dios es basura. La palabra que usa es dan, significa una pila de popó. Eso es básicamente. Para que mejor entiendas lo que valen las cosas en este mundo. Necesitamos entender las cosas, las promesas de Dios que nos esperan en el mundo venidero, para así poder vivir la vida desarrollada en Cristo, totalmente dirigida por el Espíritu Santo. Pero la única manera que esto puede suceder es que si entendemos que las promesas de Dios no son únicamente para este mundo, sino hay más promesas que nos esperan en un mundo venidero. Si entendemos estas que hay más grandes promesas y que nos esperan en la presencia de Dios, nuestra manera de vivir y de servir a Dios cambiará, porque esperaremos ansiosamente el cumplimiento de esta promesa, así como Abraham. Abraham dice, y no está en la pantalla, pero en Hebreos 11, 8 al 10, dice: por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en una tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad, que no tiene esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando una persona vive con la esperanza y con los ojos puestos al cielo, todo lo demás, hermanos, podemos vencerlo, porque la victoria ya se nos ha sido dada. Y todas las cosas, obviamente, como ya les dije, Romanos 8:28, obra para bien. ¿Cómo funciona eso en el plan perfecto de Dios y en mi santificación? I don't know, no lo sé. Pero Dios está orquestando esa perfecta sinfonía que es nuestras vidas, para poder ser glorificado en nosotros. Así es de que es muy importante, porque eso cambia nuestra manera de vivir y de servir al Señor. Ya sea como dice, se recuerda la historia de Job, cuando su esposa le dice, después de que le cayeron un puño de catástrofes a su vida, sus hijos murieron, todos sus animales, le fue como en feria, dicen por ahí. Y su linda esposa le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres?
Dice, mujer necia, ¿acaso bendeciremos únicamente a Dios en las buenas y no en las malas? Esa mentalidad únicamente la puede tener un hombre y una mujer que tiene la expectativa y sus ojos enfocados en una eternidad y no en las cosas de esta tierra. Porque si ese es el caso, déjeme decirle, ay hermano, va a haber días que no va a querer hacer nada. Va a haber días que ni siquiera va a querer abrir su Biblia. ¿Por qué? Porque pues si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no pasa esto, lo otro? Su vida va a ser acondicional con Dios, como depende como le vaya su día. Eso es muy importante entender eso. Pero Abraham, él veía a la promesa que venía junto con sus hijos Isaac y Jacob. Pablo continúa dirigiéndose en estos pasajes a los creyentes, asumiendo que todos sus oyentes son cristianos. Porque si nota la palabra en el versículo 12, perdón, del capítulo 8, dice, así que hermanos, usa la palabra hermanos, aclarando el punto que ya hizo en el versículo 1 al 11 y haciendo la división entre los que viven según la carne y según el espíritu. ¿Cómo podemos saber cuál es esa división? Porque Pablo habla de no deja espacio para escoger, o somos o no somos, no hay nada entre medio. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿O somos dirigidos por el Espíritu Santo o no lo somos? Y le voy a explicar qué significa eso, porque yo creo que todos tenemos un concepto que quizás a veces puede ser erróneo a la palabra de Dios, de lo que es ser la llenura del Espíritu Santo. Perdón, en mi crecimiento cristiano he experimentado de todos. Déjeme decirle que ahora estudiando la palabra de Dios y buscando por medio de su palabra lo que significa esto, hay un mejor entendimiento de nuestra posición en Cristo y de lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es conforme vivir la carne y conforme el Espíritu? Ahorita llegamos y hablamos un poquito más de eso. Todos vivimos según la carne o según el Espíritu. ¿Y cómo podemos saber cuál es la división? Bueno, Romanos 8, 5 al 11 nos la da. Dice esto. Note primero, los de la carne, Romanos 8, 5 al 11. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, contraste a los de la carne, en las cosas del Espíritu. Y ya les expliqué un poquito la semana pasada de lo que es vivir conforme al Espíritu. Una persona que vive conforme al Espíritu busca agradar a Dios. Básicamente es lo que quiere decir aquí. Vivir conforme al Espíritu es querer agradar a Dios. Piensa, duerme, cena y todo, se acuesta y se levanta todo el tiempo pensando cómo agradar a Dios. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los dos no se pueden unir juntos. No podemos vivir como muchos decimos en inglés, straddling the fence. No podemos vivir con un pie en un lado de la barda y un pie al otro lado. No, o somos o no somos. Repito lo mismo otra vez. Porque el vivir conforme la carne y conforme el Espíritu son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estos se contradicen el uno al otro. El 9 dice, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No hay ningún deseo de agradar a Dios. ¿Se recuerdan eso cuando estábamos en el mundo? ¿Quién quería venir a la iglesia? Por gusto. No, por gusto yo creo que nadie venía. Yo no me acuerdo cuando estaba chiquito, mi abuelita nos llevaba a la iglesia. Híjole, íbamos nada más por ir, pero en cuanto empezaba todo, empezábamos a picar maíz. Quedarse ahí dormido. Yo sé, algunos se quedan dormidos todavía, pero nos quedábamos dormidos porque ningún deseo de ir a la iglesia, ningún deseo de servir a Dios había en nosotros, porque vivíamos conforme a la carne. Siempre estábamos pensando, híjole, ¿qué vamos a comer ahora? Y no sé si está pensando en eso ahorita, pero, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a hacer? O no se relajaron, ¿no?
después empezamos a pensar en cosas fuera de las cosas de Dios. Y no le estoy hablando como si no vienen esos pensamientos a nosotros, pero le estoy hablando a alguien que hace que por encima de las cosas de Dios pone las cosas de la carne. Eso éramos nosotros, vivíamos conforme la carne y no queríamos agradar a Dios. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora podemos vivir en justicia por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, lo que antes no podíamos hacer. Hay muchas cosas, mire, cuando hay mucha gente afuera, y especialmente con el tiempo de la Cuaresma, que hacen promesas. Conozco a alguien, no le digo su nombre porque luego va a conectar los puntos, pero este hombre toma todo el año, pero que se llegue el día de la Pascua y empieza esos 40 días, no voy a comer carne y no voy a tomar. Y escuché una vez a alguien que le dijo un comentario, y creo que es una muy buena, un buen consejo. Dice, ¿por qué no tomas todos los 40 días y dejas de tomar todo el resto del año? Mucha gente se pone promesas. Si por sí se hace promesas, porque todos quieren regenerarse por sí mismos, pero fuera de la voluntad de Dios o fuera del Espíritu Santo es imposible. Eso pasa, si puede relacionarse con esto, cuando se llega a enero primero de enero. Dice las estadísticas que por medio de todo el mundo, bueno, no puedo decir en medio de todo el mundo, pero por medio por lo menos de este país, hay un 90% que la gente se pone su promesa. Si se acuerda cuáles sus New Year's Resolutions, lo primero que quiere hacer el nuevo año es perder peso. Ya nomás se llega a marzo y empiezan y esta promesa la agarra y la avienta para afuera. No la podemos cumplir. Esto sucede más o menos en la gente que vive conforme la carne. Hace promesas y quiere ser personas morales, y muchas lo son, pero únicamente pueden ser por un cortito tiempo. Una persona, mire, en un tiempo, hace unos días, estaba viendo con uno de los muchachos en la escuela, estaba enseñando un video de unos scary pranks, donde sale alguien con una máscara asustando gente. Y ve una familia que aparentemente es buena familia, una familia moral, educados. Nomás los asustan y salen trastes y cazuelas y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente únicamente superficialmente es moral, pero su corazón aún está sucio. Porque únicamente puede ser limpio y regenerado por medio de la palabra y del Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios. Mucha gente hace promesas, pero no las puede cumplir. Así como nosotros cuando vivíamos conforme la carne, hacíamos bien por un cortito tiempo, pero después otra vez. Ahora, gracias a Dios que no dependemos de nosotros mismos, pero dependemos totalmente del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso necesitamos entender quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el que nos motiva a buscar de Dios. Es el que te dice, ¿sabes qué? Ya tienes tiempo sin ir a la iglesia, tienes que buscar de Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Todo lo que nos apunta a Dios. Él es el único que puede hacer eso en nuestra vida. Esa es la diferencia entre el Espíritu, vivir el Espíritu y luego vivir conforme el Espíritu y vivir conforme la carne. Hay más promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Pues empiezan en el versículo 11, cuando dice esto. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando de la resurrección. El mismo Espíritu que mora en Jesús mora en nosotros, y esa es la promesa que tenemos en el Señor, que seremos levantados si es que morimos, o si nuestro cuerpo muere, más bien dicho, porque nosotros no morimos. El estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, pero un día nuestros cuerpos serán levantados. Esto habla de la primera promesa, que es la resurrección. Y luego se mueve en base a esto, dirigiéndose otra vez a hermanos. En el versículo 12 y 13 dice de esta manera: así que, hermanos,
Dice, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay gente entre medio, para empezar. Y hay algo muy importante aquí. Aquí es donde me gustaría hacer una pausa. Porque primero que nada, hablando de que dice, da al comienzo el versículo 12, que deudores somos no a la carne. Ya hablamos un poquito de eso la semana pasada. No le debemos nada a la carne. Ya le hicimos la lucha a vivir por nuestras propias fuerzas. Ahora dice Pablo que como hijos de Dios, hermanos, no somos deudores a la carne. No le debemos absolutamente nada, porque fue crucificada juntamente con Jesucristo en la cruz. Ahora, lo que antes no podíamos hacer, ahora lo podemos hacer. Ahora no tenemos que ser esclavos del pecado, porque ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a vivir una vida santa, no una vida buena, una vida santa. Dios no anda buscando a ser buenos cristianos. Dios anda buscando a ser cristianos santos. Y es importante entender eso, porque si no entendemos eso, nos vamos a conformar con, yo ya vine a la iglesia todo el año, y vamos a empezar a confiar en nuestros méritos, en lo que yo hago. Yo soy pastor, ni modo que no va a ser salvo. Empezamos a pensar de esa manera, y es una manera errónea de pensar, porque si no, no buscamos esa santidad en Cristo que necesitamos desesperadamente. Eso quiere decir que, ¿cómo se puede ponerse de una manera que se aplique a nuestra vida? Entendemos que todos pecamos, ya cubrimos eso en el capítulo 6, porque la carne somos regenerados, santificados en Cristo, llenos del Espíritu Santo, pero aún lucho con las cosas de esta carne. Ya lo cubrimos en el capítulo 6. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice que no le debemos nada a la carne. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo ha vencido. Ahora tenemos la libertad de poder servirle a Dios y la opción, note la opción, porque Dios es tan hermoso con nosotros, que tenemos la opción nosotros de poder elegir vivir conforme el Espíritu, también vivir conforme la carne. Ahora podemos hacerlo por el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo que antes no podíamos hacer. Otra vez me gustaría hacer una pausa aquí para poder entender juntos lo que significan estas frases que nos dice Pablo. Vivir conforme el Espíritu, guiados por el Espíritu. A todos nos gusta esta emoción y la deseamos, pero ¿qué significa esto? ¿Por qué la deseamos? Nosotros, cuando yo fui creciendo en el Evangelio, teníamos ciertas reuniones donde había que, hablamos de que el movimiento del Espíritu Santo y cómo se manifestaba en lenguas y cómo había una gran emoción, había convulsiones. Yo era un catcher, yo cachaba la gente cuando oraban por ella y caían, yo traía sábanas colgadas y nunca entendía realmente qué es todo esto, y quisiera que pudiéramos escudriñar. No tenemos tiempo de meternos tanto a profundo, pero quiero entender, o que entendamos lo que realmente significa esto. ¿Qué quiere decir estas frases que Pablo usa aquí? Vivir conforme el Espíritu, guiados por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esta emoción? Todos hemos escuchado o experimentado la llenura del Espíritu Santo de muchas maneras. Unos de una manera con mucha emoción y manifestaciones de todas clases, ya expliqué una de ellas. Algunos sugieren que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia emocional que tiene lugar en ciertos momentos. Incluso hay gente que tiene servicios específicamente para que venga y sea lleno del Espíritu Santo, se dice. Y tanta otra cosa. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo se alinea a la palabra? ¿Sabe que una de las cosas más importantes que he aprendido yo en el estudio de la palabra a transcurso no nada más de servir al Señor, pero a transcurso de mis 2 años de estudio, la palabra siempre se alinea con la palabra. Si la palabra no lo dice, sabe que échalo afuera. Si no escucha la palabra, sálgale corriendo y no voltee ni siquiera para atrás. Porque no necesita eso, usted necesita la palabra, es todo el consejo de Dios. Es importante entender esto. ¿Qué es la llenura? ¿Sucede únicamente en cierto tiempo?
en ciertas manifestaciones. Les digo, algunos sugieren que la experiencia emocional tiene que ver con cierto lugar y en ciertos momentos, pero el concepto de la llenura de las Escrituras es esta: es el de ser controlado o influenciado por el Espíritu Santo. Repito otra vez, la llenura del Espíritu Santo es el ser lleno, el ser controlado o influenciado por el Espíritu Santo. A veces vivir una vida llena del Espíritu Santo puede incluir experiencias emocionales, porque creo que todas las hemos sentido. Y estoy hablando de esto, no el perder el control. Eso está fuera de la Escritura de Dios. Estoy hablando de cuando somos llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, voy a regresarme para atrás como unos 25 años. Estaba yo pintando una casa en Fox and Woods. Y estaba en el segundo piso pintando la casa. Y algo en mi corazón que yo no entendía, aún joven o chico en el Evangelio, me pasó algo, sentía como una pasión, algo, no sé qué pasó. Estaba yo viendo un jardinero abajo y el hombre estaba haciendo su trabajo, yo no lo estaba molestando para nada, lo estaba viendo y algo no me dejaba trabajar. Yo decía, a lo mejor son los tacos que me echó mi vieja de lonche, ¿no? Pero yo seguía haciendo mi trabajo y estaba bien incómodo. Y por fin me paré de hacer lo que estaba haciendo. Digo, Señor, no entiendo lo que me está pasando. Y algo en mí me dice, hey, bájate para abajo y ve a hablar con ese hombre. Oh, híjole, pues ¿qué le voy a decir a ese hombre? No sé si le ha pasado a usted. Pero el caso es que me bajo, voy y hablo con el jardinero y me arrimo, apaga su máquina. Y luego le dije, yo no sé por qué está pasando. Le digo, pero hay algo en mí que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo nomás quiero orar por usted. En cuanto dije eso, el hombre se soltó llorando a grito abierto y me explicó lo que estaba pasando. Me dijo que su hija apenas un día anterior venía de Los Ángeles, tuvo un accidente de carro y había muerto. Y él, para deshogarse, continúa haciendo su ruta de trabajo. Fue una experiencia increíble, de verdad. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Señor viene a nosotros y nos dice, hey, siempre las cosas que el Espíritu Santo nos mueve a hacer glorifican a Dios por encima de todas las cosas. No es basado en una emoción, porque si eso fuera yo le podía dar un buen show. No es una emoción. Mucha gente piensa que la llenura del Espíritu Santo es una emoción. No es una emoción, es un total, completo control del Espíritu Santo en nuestra vida, en su totalidad. Es ser influenciados por Él y controlados en nuestra vida. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida para poder vivir en santidad. Porque dice la Escritura que sin santidad, ¿qué va a pasar? Nadie puede ver a Dios. Necesitamos, y eso no es por nosotros, y gracias a Dios por ellos. Porque si yo le dijera que usted, hermano, la está regando bien, necesitas componerte. Tiene que ser el Espíritu Santo en su vida quien le ministra, quien le habla y quien lo ayuda a vencer las cosas que todos luchamos día con día, de una o de otra. Ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. El concepto de la llenura, otra vez, es que somos controlados y influenciados por Él. A veces para vivir otra vez una vida, y a veces incluye experiencias emocionales. Para mí esa fue una experiencia emocional. Y a veces también el Espíritu Santo se manifiesta en lenguas. Todos hemos leído la Escritura cuando nos habla de las manifestaciones de lengua. Lo vemos en Hechos capítulo 2. Vemos como los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Pero note lo que pasa después de eso. El nombre de Dios es glorificado. Empieza Pedro a hablar en el versículo 2, capítulo 38. Arrepentíos y bautizarse para que sean llenos del Espíritu Santo. Todo esto glorifica al Señor en todo aspecto de nuestra vida cuando somos llenos del Espíritu Santo. La idea de ser lleno del Espíritu Santo se trata más que de un sentido inmediato, es un sentido continuo del Espíritu de Dios obrando en la vida de una persona, no de una experiencia única.
Esto diario lo necesitamos a todo tiempo. No nada más en ciertos servicios especiales, todo el tiempo. Otra vez repito, la idea de ser lleno del Espíritu Santo se trata de un sentido continuo del Espíritu de Dios obrando en la vida de una persona, no de una experiencia única. A medida que el creyente vive su fe en Cristo, en el Espíritu Santo, controla o llena cada vez más su vida. Cuando oramos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, estamos declarando ser llenos del poder para vivir vidas que agradan a Dios y son controladas por su Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice esto: pero recibiréis poder, dice el Señor a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué pasa? Con la llenura del Espíritu Santo, y me seráis testigos. Dice, y me serás testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Yo no sé si nunca se han preguntado esto, y espero que no, pero si eso se ha pasado por su mente, nunca se ha preguntado si realmente soy salvo. Nunca ha tenido duda de su salvación. ¿Acaso fue solo por confesar una oración? Como Romanos 10:9 dice, porque el diablo viene y ataca nuestra mente. Realmente únicamente por una confesión es todo lo que se toma. ¿Es todo lo que necesitamos para ser salvos? ¿No? Eso dice la Escritura. Si confesaras con tu boca, creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Qué pasa en ese momento? Somos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ahora empieza el proceso de santificación. El viejo Tony ya no puede ser el mismo viejo Tony. Tiene que ir dejando la vieja manera de vivir conforme nos dice la Escritura. Somos llenos del Espíritu Santo al momento de conversión, cuando nos convertimos al Señor. Una persona no puede ser creyente a Jesucristo a menos de que sea llena del Espíritu Santo. Y esto nos dice Romanos 8:9. No está en su pantalla, pero mire lo que dice Romanos 8:9. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh, perdón, es el 8. El 9 dice, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Note, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Simple y sencillamente, el deseo de usted de buscar de Dios es dado por medio del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada para poder animarlo que santifique su vida, que busque de Dios. Ese trabajo únicamente lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es importante entender esto. Le digo, Pedro dice otra vez en Hechos 2:38. Déjeme regreso para Hechos 2:38. Dice en 2:38, hablando a la multitud, dice Pedro, ahí le voy, espérenme. Ok, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y luego, ¿qué pasa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente en su preciso momento cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo que da testimonio de que somos hijos de Dios, y aún más, y como si fuera poco, más Él es el sello de nuestra herencia. Ahora nos dice, o nos dirá ahorita si llegamos, que somos adoptados, que somos hijos de Dios, y que la promesa de eso es la down payment, es la paga de anticipo para nuestras vidas, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice esto en Efesios 1:13, no está en la pantalla tampoco, pero dice, en Él también vosotros, hablando de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, Romanos 10:9, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En base a esto vivimos conforme a Efesios 6:11, que dice Efesios 6:11, que nos pongamos toda la armadura de Dios.
Así es como vamos a vencer esta carne. Así es como vamos a vivir conforme el Espíritu. Si no, nosotros mismos no vamos a poder. Pero en base a esto, que el Espíritu Santo es el down payment o la paga para nosotros, para ese día que esperamos ansiosamente, ahora vivimos conforme nos dice su palabra, poniéndonos toda la armadura de Dios. Y dice en el versículo 14, continuando en Romanos 8, me encanta esto. Le digo, hay una emoción de verdad que sucede en nuestros pasajes que me gustaría quedarnos aquí todo el tiempo, pero no va a ser así. Dice el 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Hablamos la semana pasada, como la gente afuera dice, todos somos hijos de Dios. No, Juan 1:12 nos dice claramente que todos los que le creyeron y todos los que le recibieron, esto les fue dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que recibir y hay que creer, como dice Juan 1:12. Pero dice el 14 otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. No te habla la seña de que si vivimos conforme el Espíritu, somos hijos de Dios. Los que somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Si nuestras vidas están siendo guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo, es una señal segura que somos hijos de Dios, porque esto hace la llenura del Espíritu Santo, inclina nuestros corazones a Él, nos da hambre y sed por la obediencia a Cristo y amor por obedecer su palabra. Algo que no teníamos antes cuando éramos dirigidos por la carne. Jesús dijo claro en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Simple y sencillamente, algo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, únicamente por medio de la dependencia del Espíritu Santo. Yo puedo decir que amo a Dios y hago lo que me pega a mi gana, entonces no identifica realmente mi amor por Dios. Porque cuando amamos a Dios, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para dar buen testimonio, para poder vivir una vida santa, no buena, santa. Y es importante notar la diferencia entre una vida buena y una vida santa. Dios anda queriendo hacer su iglesia santa, no buena, santa. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Me encanta lo que dice, perdón, el doctor Jordan Rogers dijo de estas dos frases, de este pasaje. Dice esto, vivir conforme al Espíritu, cito, vivir conforme al Espíritu no es algo que es posible, es algo que es activo. Perdón. Vivir conforme al Espíritu no es algo que es pasible, es algo que es activo. Y luego dice otra cosa también de ese mismo versículo. El Espíritu Santo es la provisión de Dios para hacerte santo y justo. El Espíritu Santo es la provisión de Dios para hacerte santo y justo. Y cierro la cita. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. ¿Cómo sucede eso? Dejando ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué le va a decir el Espíritu Santo el jueves? Tienes que ir a la iglesia. ¿Qué le va a decir el lunes? ¿Qué le va tienes que leer tu Biblia? ¿Qué le va a decir el martes? Tienes que orar. ¿Qué le va a decir el miércoles? Tienes que buscar de Dios, tienes que orar por aquel, las cosas de Dios. Por eso le digo en la mañana cuando iniciamos que en la iglesia es fácil no pecar, porque aquí está fácil, pero ya cuando salemos de estas cuatro paredes, cuidado, porque entonces viene la verdadera prueba. Es como dicen en inglés, es where the rubber meets the road. Es cuando realmente la llanta pega en el camino. Aquí podemos, gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga y todo bueno, aunque se acaba de pelear con su señora. Allá afuera, cuando viene, ¿se acuerda cuando vamos a retiros? Ven, la oración que he escuchado más de miles de veces, no me quiero bajar de la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo y le hemos dado total control de nuestra vida y ha expuesto nuestro corazón, por lo cual estamos conectados a Él. Ya nomás regresamos y bajamos la montaña y empezamos nuestra rutina de todo el tiempo
y le damos el tiempo a las cosas de este mundo y nos olvidamos de esta conexión con Dios. No tiene que ir a ninguna montaña. Eso puede suceder en su casa. Escuchando, tomando, apenas terminé una clase de el esposo ejemplar. Y una de las cosas que saqué de tanta cosa, de ese libro, el instructor, un buen pastor, nos dice, una de las claves para vencer, y estábamos cubriendo, muchas áreas que pronto se las ofreceremos, ese libro espectacular para los hombres casados de Dios. Dice, una de las claves principales es que hay que orar, hermanos. Y dice uno de ellos, híjole, pues yo batallo bien mucho para orar. Dice, como que nomás no me puedo acomodar. Dice, está fácil. Agarra las llaves de tu carro y aviéntalas antes de dormirte abajo de la cama. En la mañana cuando te levantes tienes que agacharte, agarrar las llaves. Ahí empiezas a orar. Y otra vez, y así es todos los días. ¿Qué va a pasar? Siempre que se levante a agarrar sus llaves, se va a acordar de que tiene que orar. Sin las llaves no se puede ir. Así es de que son cosas prácticas que podemos utilizar, como quiera que sea, buscar la dirección de Dios, buscar ese tiempo. El versículo 15, y nos movemos rápido, dice de esta manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pablo usa la palabra adopción. La palabra adopción significa ser puesto como adulto en una familia, como hijo e hija. Cuando recibimos al Señor, Él nos sella con su Espíritu Santo. Ya cubrimos eso, dándonos el espíritu de adopción, dice la palabra, y es la garantía de que somos hijos y hijas de Dios y somos parte de su familia. Y aún ahora, o aunque ahora no somos parte de su familia, pero no estamos en su casa. No sé si a alguien le ha tocado el proceso de adopción, pero usualmente, yo estaba viendo el proceso únicamente para poder entenderlo en términos legales. Alguien adopta a un niño y primero va y busca al niño, y luego se regresa y hace un papelero legal, y después de un tiempo, hay un tiempo que tienen que esperar los padres hasta que sea todo aprobado y luego ir por el hijo. Nosotros estamos en el proceso, ya somos hijos de Dios, adoptados por Dios, pero estamos esperando ese proceso. Espero que eso ponga a una idea en su mente de cómo trabaja todo esto de adopción. Ya somos parte de su familia, aunque aún no estamos en casa. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho, si ahorita vengo, mi propia interpretación, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es la promesa que esperamos. Me encanta que la vida del cristiano tiene que ser la vida más emocionante. Si usted como cristiano no está emocionado por su relación con el Señor y lo que está pasando, déjeme decirle que necesita venir a verme. Vamos a orar porque algo está haciendo mal. Hay una emoción todo el tiempo. Híjole, a veces estamos ahí que, híjole, ¿qué va a pasar? El Señor va a sanar a mi hija. Híjole, ¿qué va a pasar con lo otro? Híjole, y estamos, pero, la vida cristiana es emocionante. Tiene que ser emocionante. El caso es que me encanta porque ahora Pablo dice que somos adoptados hijos de Dios. Usa la palabra adopción, aunque no estamos, ya le digo otra vez, en casa todavía, estamos esperando el proceso. Ya eres parte de su familia, pero aún no hemos llegado a casa. Es verdad, pero aún no ha pasado en su totalidad. La adopción es diferente al nacimiento, y yo pienso que todos aquí lo entienden, pero Pablo usa esta palabra para identificar nuestra relación con Dios. Antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador, no era el caso de nosotros. Efesios 2:3 nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás.
Pero Dios ahora nos ha adoptado en su familia. La adopción romana, y me encanta la mente que está pasando en la vida de Pablo ahorita. Está pensando en la adopción romana, no judía, porque la adopción judía, el mayor se quedaba con todo. La adopción romana era totalmente diferente. La adopción romana, la cual Pablo se está refiriendo, era cuando alguien era adoptado, viene y pierde lo que tenía de su familia anterior para recibir todo lo que la nueva familia tiene. Si había un hijo legítimo y un hijo adoptivo, vienen a tener el mismo derecho en todo, la herencia. Le digo, no como a la familia judía. La familia judía, el mayor recibe todo. Pero la adopción romana, el hijo que venía a ser adoptado, recibía el mismo en posesión o en posición y posesión de todo lo que era la herencia. No tenemos nada que temer si Dios me va. Dice, una de las cosas que resaltan de este versículo también, dice el versículo al principio del versículo 15, dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué quiere decir con eso? Hermano, no tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. No tenemos que preocuparnos porque no depende de nosotros. Únicamente dice, Señor, permanecer en mí y yo en vosotros. Tenemos que únicamente habitar en Él, únicamente dejar ser guiados, controlados por el Espíritu Santo para poder vivir esa vida santa que Dios quiere que vivamos. No podemos, si nos estamos preocupando por nuestra salvación, quizás algo estamos haciendo mal. Pero obviamente si regresamos al principio de este capítulo, dice el 8:1, ahora pues ninguna condenación, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. No quiere decir que no hay ninguna consecuencia. Usted hace algo que no debe hacer y viene la consecuencia. No es porque hay condenación, no. De la misma palabra nos dice que si nuestro corazón nos condena, más grande es nuestro Dios que nuestro corazón. Cuando realmente entendemos quiénes somos en Cristo, el Señor no nos salvó únicamente para juzgarnos, nos salvó para santificarnos. Y es lo que Dios quiere hacer en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos escogió para que formemos parte de su familia. No tenemos nada que temer si Dios me va a juzgar o no. Ahora somos hijos y hijas de Dios. No tenemos nada que temer. La mejor manera que se puede explicar. Vi una historia de una clase de tercer grado, donde pregunta a la maestra: niños, ¿quién entiende la adopción? Y sale una niña por allá: oh, yo soy adoptada, yo entiendo la adopción. Dice: mira, mi mami me dijo que es cuando un niño crece en tu corazón y no en tu estómago. Y qué perfecta manera de explicarlo. A transcurso de los años, nosotros hemos crecido en el corazón de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció. Antes de que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Es un gran privilegio de verdad ser hijos de Dios. Es la mejor descripción que esta niña da de nuestra vida en Dios, porque por los años está pensando en nosotros. Dice Efesios 1:4-5, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no más porque quiso. Oh, gracias a Dios por ello, de verdad. Es un gran privilegio. Esta es la doctrina de elección. El Señor nos amó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice Charles Spurgeon esto, y cito, dice: yo creo en la doctrina de elección y le doy gracias a Dios que fue quien me escogió primero. Si no fuera así, dice, nunca me hubiera escogido. Dios sabe exactamente nuestra vida personal. Él nos escogió desde antes. Me encanta lo que dice aquí. Le doy gracias a Dios porque Él me escogió. Dice Juan 15:16:
Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. Dios nos escogió a nosotros y nuestra relación cambia. Ahora nos permite llamarle Abba, Padre. En arameo significa padre o papi. Es un término íntimo. Eso quiere decir que ahora nuestra relación con Dios no es distante. Antes era, no, pues, the man upstairs, o, Diosito, o qué sé yo. Había una relación distante. Y esto es exactamente lo que está pasando en este preciso momento con la iglesia romana. Por eso Pablo escribe esta carta, porque los judíos, los líderes religiosos, tenían una relación distante de Dios. Era, allá está Dios y aquí estoy yo. Eso es lo que ellos pensaban y esa era su relación. Pero ahora el 15 nos dice, el final diciendo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre. Una de las cosas más radicales para los judíos era la manera que Jesús se dirige a Dios como Padre. Juan 5:19 nos dice lo que querían hacer con Él. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y luego en Juan 8:28 les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Y en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto enfurecía a los líderes religiosos, porque tenían un respeto y reverencia hacia Dios, pero no había esa intimidad. Note, antes de servir a Dios y conocer de Jesús, no teníamos esa intimidad con el Señor, era distante. ¿Sí? Todo el mundo que cree que existe un Dios, pero sabe que el diablo cree y tiembla. Pero no hay esa relación íntima. No se ha puesto a pensar que en el tiempo que venimos al Señor y aún el día de hoy, todos tenemos familiares que no le sirven al Señor. ¿Qué pasa cuando hay una tragedia en la casa? Háblale a Tony porque él está más cerca de Dios. No es que yo tenga más cerca de Dios, pero eso nos pasa a nosotros. Ahora tenemos una relación más íntima con Dios, la que no teníamos antes. Ahora podemos llamarle, nos dice Pablo, Abba, Padre, Papi, Daddy. Ellos tenían una relación con Dios que era distante, no había ninguna intimidad con Dios. Estaban distantes de Dios. Ni siquiera, miren, ni siquiera le llaman por su nombre. Ellos le dieron el título Hashem, que en hebreo significa el nombre. Ni siquiera podían decir su nombre, decían el nombre. Y cuando oraban hasta el día de hoy, estando en la única pared que queda del templo en Jerusalén, oran de esta manera. Y cuando vamos allá nos dan un librito para si usted quiere ejercitar los rezos, nada más le enseñan cómo hacerlo, se tapa y está enfrente. Y la oración, me recuerdo que decía algo así, y muy buen título, muy buena manera de presentar a este Dios. Pero cuando oran aún hasta el día de hoy dicen, Baruch atah Adonai, Elohenu melech haolam, que quiere decir, bendito eres tú, Dios del universo. Oye, un bonito lenguaje. Bueno eres tú, bendito eres tú, Dios del Rey del universo. Bonito lenguaje y verdad, pero Jesús dijo, dile a Dios, Padre o Papito, Daddy. Y lo menciona 70 veces en la Biblia, 70 veces. Esto es lo que hace a nosotros, hijos de adopción. Se nos ha dado la nueva relación, es nuestro Padre y somos sus hijos. Porque lo que Jesús recibe por derecho, nosotros recibimos por gracia. Lo que Dios recibe, Jesús recibe por derecho, nosotros recibimos por gracia. Ahora somos sus hijos y las promesas que están en su palabra, todas de ellas son para usted y para mí. Anímese a día con día recordar su posición en Cristo. Es muy importante porque eso cambiará la manera que usted y yo vivemos.
Nos movemos rápido para poder concluir estos versículos, pero están que, híjole. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le piden. Únicamente tenemos que pedir, dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Usualmente en la ceremonia de adopción había 7 testigos para testificar la adopción y para testificar que yo había, y para testificar da comienzo primero conmigo. Mi espíritu da testimonio de que soy hijo de Dios. ¿Cómo sé eso? Yo estaba ahí. Cuando yo recibí al Señor en mi corazón, yo sentí el cambio. Sentí que un peso se me quitaba de encima, y todos tenemos un testimonio de lo que pasó en nuestra vida. Todos tenemos algo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El válido, o lo que es válido, es lo que ha pasado en mí, y no solo porque yo lo digo, pero el Espíritu Santo me dice. Esto es comprobado por el Espíritu, por el fruto del Espíritu, lo que produce en mí, como dice Gálatas 5:16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaced los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, y esto es para nosotros, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, que son sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Podemos ver estas características en nuestra vida, maybe no 100%, porque no todo el tiempo yo pienso que hemos vencido una o la otra. Pero estas características se ven en los hijos de Dios que son llenos del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer nuestra posición en Cristo, porque al reconocer nuestra posición cambia todo. Cambia la música, cambia los shows, cambia lo que usted hace, cambia su habla, cambia su manera, cambia todo. Eso es el trabajo redentivo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y concluimos con el versículo 17 y 18. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. Hay mucho que cubrir en esa área, mejor vamos a dejarlo ahí. Para la próxima vez vamos a levantar, como usted sabe, cubrimos versículo por versículo. Vamos a levantar en el versículo 17 y continuamos adelante. Mientras tanto, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestra semana y que bendiga su palabra mientras pasa nuestro grupo de alabanza. Y creo que es un buen tiempo para poder concluir con esto. Si podemos hacer un examen de nuestra vida diaria, ¿qué tanto control de nuestra vida tiene el Espíritu Santo? ¿Qué tanto control tiene nuestra carne? Y no lo digo para traer condenación, porque Dios a sus hijos no trae condenación. Dios a sus hijos trae convicción. La diferencia entre lo que era Pedro y lo que era Judas. Judas recibió condenación. Pedro recibió convicción. Judas, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, fue y se colgó. Pedro, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, corrió hacia el Señor. Le digo esto: necesitamos hacer un examen de nuestra vida personal. ¿Qué tanto de nuestra vida es controlada y dirigida por el Espíritu Santo? ¿Y qué tanto nos está ganando esta carne?
Creo que es un buen tiempo para inclinar nuestro rostro y decirle, Señor, te pedimos, Señor, que vengas y en su totalidad, mi Padre, vengas y nos llenes de tu Espíritu Santo. Que podamos ser controlados todos los días de nuestra vida por ti, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo, Señor, lo que sale de nuestra boca, porque entendemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos trae esa seguridad, Señor, como nuestro Padre, que podamos clamar, Daddy, Papi, ayúdanos, Señor, en este tiempo. Tú conoces, Señor, nuestras áreas en las que flaqueamos, tú lo conoces todo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar sometidos en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a vivir una vida santa, Señor, apartada para ti, Señor, listos para el día de redención, como una novia, Señor, ataviada para ti, que te espera sin mancha y arruga. Gracias, mi Padre, por este gran privilegio. Gracias por cada oído, Señor, que tu palabra venga y haga raíz en nuestros corazones y que podamos salir de este lugar listos para aplicar tu palabra. Gracias por este gran privilegio, Señor, que tenemos de abrir tu palabra, Señor, recibir vida de parte de tu Espíritu Santo. Gracias. Sé con cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor, mientras que partamos de este lugar, Señor divino, que podamos recordar, Señor, el buscar de ti, que vivamos en tiempos de urgencia, urgencia de orar, urgencia de buscar de ti, Señor, urgencia, Señor, de dejar las cosas de este mundo. Gracias, mi Padre, por este gran privilegio. Señor, gracias por tu amor, Señor, que es quien nos mueve a hacer todo lo que hacemos. Gracias que tú eres quien nos amó primero. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre santo de Jesús. Familia, nos ponemos de pie, cerramos con un canto. Si necesita oración, por favor no se vaya, queremos orar por usted. Y si no, que el Señor me lo bendiga en todo lo que hace, que bendiga su caminar y que el hambre por su palabra sea más y más y más.